Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Filosofando, una edición súper especial por dos razones. Número uno, tenemos invitados adicionales. Número dos, el tema del que vamos a estar hablando, que es tanto parte de nuestra serie de pensamiento medieval como un tema relevante en nuestra actualidad. Como siempre está nuestro co-host estrella, Francisco Hernández. Está nuestro narrador invitado ya de costumbre, Pablo Medina. Está nuestro otro comentarista experto, Leo Ramírez. Y por primera vez en el programa, no sabemos qué va a ser, pero aquí está, Roy Cueto, que al parecer va a estar en mute todo el programa, pero ya veremos qué sucede con esto, ¿no? Eh, Fantástico, ahora puedo dejar yo esa esquina. Tal vez pierda la mano antes de que se acabe el episodio. Ok, pero bueno, el tema del cual vamos a hablar es la peste, o sí, bueno, la peste negra, ¿no? Como uno de los puntos de quiebre en la sociedad medieval, sobre todo en este cambio de la alta edad media a la baja edad media, y cómo esta pandemia en su momento trajo grandes cambios sociales en Europa, ¿no? Sin embargo, para introducir el programa, le doy la palabra a Pablo, que es el gran promotor de este episodio. Así es que voy contigo, Pablo, y cuéntanos un poquito acerca de lo que vamos a platicar hoy. Bueno, pues hola a todos y gracias Arthur por darme la palabra en este episodio tan especial. Definitivamente teníamos que hablar de la peste, especialmente porque nos encontramos en tiempos pandémicos, en tiempos pánicos, en tiempos miasmáticos y pues creo que es obvio para todo medievalista pues establecer algún tipo de paralelo entre lo que fue la muerte negra y y la pandemia más grande que probablemente nos va a tocar vivir en nuestras vidas, que es el coronavirus. Entonces, eh, me gustaría empezar imaginándome la Europa de 1340, ¿no? Es una Europa que en cierta medida está empezando a despertar. Es una Europa que como que quiere, como que no quiere, como que sabe que puede ir para algún lado, que sabe que puede ir para otro, pero quién sabe, ¿no? Hay varias amenazas que tiene a su alrededor, tiene a una civilización que parece mucho más potente y mucho más próspera en sus fronteras, que es el mundo islámico. Al mismo tiempo, es una estructura que en cierta medida no acaba de superar el trauma de la caída del Imperio Romano, como que siguen creyéndose un poco romanizados, a pesar de que todavía, pues de que evidentemente ya ha pasado un siglo y, perdón, ya ha pasado casi un milenio y pues realmente no se ve que vuelva a resurgir Roma. Entonces es una Europa que está un poco pasmada, un poco no sabe qué hacer, ¿no? Y para añadirle al trauma, en 1346 en Génova llega una nueva enfermedad y se empieza a expandir de un lugar a otro de una manera increíblemente rápida. Y en 4 años se muere la mitad del continente, ¿no? Cuando nosotros hablamos del coronavirus y la gente habla de, wow, es que el 3% se va a morir, es algo improbable, tenemos que detener el mundo, creo que debemos imaginarnos lo que es que prácticamente se muera una de cada dos personas que conoces, ¿no? Aquí en este podcast, pues solamente sobreviviríamos prácticamente Roy y yo, ¿no? Por nuestra condición un poco más robusta, capaz Paco, ¿no? Pero es ese grado de mortalidad. Roy no, porque no Entonces, estoy durante los respetando la siguientes, sana distancia. sí, así es, durante los siguientes 4 años, pues la mitad de un continente murió. Esto, claro que trajo un chorro de cambios. Eh, no solamente fue el shock de enfrentarse a una enfermedad tan virulenta y que se haya diseminado de una manera tan rápida. Hay que acordarnos que en esa época no había aviones, no había jets privados que permitían, como ocurrió en esta ocasión, que surge una enfermedad en China hoy y a la semana siguiente ya está en el resto del mundo, ¿no? Y de todas maneras se pudo expandir de una manera tan rápida que de los últimos lugares a donde llegó, en Europa empezó en 1346, si no me equivoco,
Y para 1349 ya prácticamente había llegado a todos los rincones del continente europeo. Por ahí hubo una que otra ciudad que se llegó a salvar, pero prácticamente, o sea, evidentemente es una generalización, pero prácticamente todo el continente ya había sufrido la peste. Y este primer embate de la peste bubónica es lo que se conoció como la muerte negra o la peste negra, ¿no? Ya después se le conoció con otros nombres, por ejemplo, la segunda ola, que fue unos 20 años después, se conoció como la peste de los niños, ¿no? Por ejemplo. Y la hipótesis que a mí me gustaría proponerles es que de hecho Occidente o la civilización occidental, de los factores que empujó a la Edad Media a convertirse en modernidad, de hecho fue el advenimiento de esta peste. Y cómo cambiaron las actitudes, cómo cambió la economía, cómo cambió el modo del vulgo, por así decirlo, cómo cambió la relación entre las clases bajas y las clases altas, porque evidentemente afectó de una manera muy importante. Cómo cambió la relación de la civilización cristiana con la muerte y cómo cambió en general la actitud de Europa hacia el futuro. Entonces, a pesar de que fue una de las catástrofes más grandes de la historia, sin la peste negra no hubiera existido la dominación europea en los 500 años subsecuentes, ¿no? Ese es mi postulado. Em, y pues, no sé si tengan alguna pregunta, Paco, Roy. ¿No? Ok, no te oyes. Parece que Roy tiene una pregunta, Antes, entonces antes antes de de ir ir a a la la siguiente siguiente etapa. etapa, ¿dijiste la peste de los niños? Así es, la peste de los niños. Lo que pasa es que la primera oleada era la misma enfermedad y hoy en día podemos saber que fue la misma enfermedad y de hecho se presentaba de una manera muy similar. En la primera oleada principalmente atacaba a gente un poco más grande, arriba de 50 años, es donde se concentró la mortalidad, pero en la segunda oleada, por lo menos la gente de la época escribía que parecía que se concentraba más la muerte en los niños y en la gente joven. Evidentemente porque eran los que no habían sobrevivido a la primera oleada y no tenían inmunidad, ¿no? Entonces eran mucho más susceptibles. Pero desde el punto de vista de lo que genera una enfermedad que ataca principalmente a niños en una sociedad, pues las consecuencias son mucho más grandes que cuando afecta principalmente a gente en su madurez. Cosa de la que lo haremos después. Ok, muy bien. Y sí, fíjate que es algo interesante. Estaba leyendo ahorita antes de que entráramos a grabar algunas particularidades de la peste y es interesante porque se ha comprobado que el patógeno que originó la peste justiniana, la peste negra en 1300 y los brotes de 1800 es básicamente el mismo, con sus variaciones, ¿no? Pero finalmente es el mismo patógeno. Leo, con respecto a lo que Pablo proponía antes en el detrás de cámaras, antes de que iniciáramos a grabar, ya empezaba a hacer algunos apuntes de justamente estos grandes impactos, ¿no? Que tuvo la peste en el cambio del pensamiento de la sociedad medieval. Y esta es la razón por la cual abordamos hoy dentro de nuestra serie de pensamiento medieval a la peste, ¿no? Platícanos un poquito para complementar ahí la tesis que propone Pablo. ¿Qué cambios crees tú que trajo la peste a la sociedad europea y por qué eso, como dice, yo estoy de acuerdo con Pablo, empieza a sentar las bases de lo que va a ser la Europa renacentista? Ok, ¿por dónde empezar? De entrada es un tema algo delicado y sin duda es oscuro. Entonces, trataré de llevarlo con sutileza y tratarlo como con guantes, como debería ser. Entonces, la peste viene a ser un enemigo nuevo, ¿ok? Enfermedades, plagas ya habían habido desde mucho, pero este tiene una peculiaridad y es que no discrimina tanto. ¿A qué me refiero cuando no discrimina tanto? Recordemos que en este momento la iglesia es todopoderosa, ¿ok? Ha venido rigiendo el mundo, ha hecho y deshecho por cientos de años, ¿ok?
y entonces va a establecer una jerarquía. Hay clases sociales muy, muy, muy bien delimitadas y de buenas a primeras llega esta cosa, digamos que esta entidad desconocida. Finalmente nosotros igual y nos cuesta un poco de trabajo ponernos en esos zapatos por todo lo que disponemos. Ya sabemos de las bacterias, de este microcosmos y demás, pero en esos momentos ver un enemigo tan pequeño, imagino que era difícil. Entonces, una fuerza invisible que, como dicen algunos salmos, que se arrastra al mediodía, ronda tu tienda en la noche. Entonces, es una fuerza invisible que actúa de forma misteriosa y que cobra muchas vidas. Entonces, el pensamiento es Dios, Dios todo lo rige, Dios todo lo controla, sus acólitos, sus siervos han establecido un orden sagrado, su voluntad es absoluta. Entonces si esto está pasando es por obra divina. Entonces, y este enemigo no va a discriminar en el sentido de que los pobres, los ricos, los nobles, los estudiosos, todos van a caer igual. Me recuerda a una película llamada El Séptimo Sello, ¿no? Se la recomiendo, y habla un poco de esto que es la danza macabra, ¿no? Viene la muerte, el Reaper, y se lleva igual al caballero, al sacerdote, al paria. Entonces intentan mil formas de detenerlos. Entonces, insisto, solo podemos imaginar la impotencia, la incertidumbre, este ambiente de terror constante, de qué es lo que está pasando, qué hicimos mal, se puede corregir. Ya intentamos lo que nos dice el sacerdote, ya rezamos 20 rosarios, no funcionó. Este fue un niño que podría haberse considerado puro, inocente, bautizado. Entonces, si los que están exentos o los que están, digamos que libres de pecado, de culpa, de algún crimen grave, también son susceptibles a este castigo divino. Si los corruptos también caen, entonces, ¿qué está pasando? Acuden a la ciencia, que siento que es cuando empieza a migrar lo que es de las cuestiones religiosas o de la fe, es decir, el rezar no nos funciona. El mismo sacerdote, por miedo a caer víctima de esta cosa, se niega a dar la extrema unción. Entonces nos está dando la espalda el siervo de Dios en el cual creímos durante estos cientos de años, ¿ok? Entonces vamos a buscar lo que nos funcione en este instinto de sobrevivir, que nos funcione. Entonces, un sujeto dice que tal vez si hervimos un poco de orina puede aliviar, o si tratamos estos bultos de tal forma que no nos toque o no nos impregne, podría ayudar. Entonces, siento que aquí es cuando migra de lo que es la fe a lo que es la ciencia primitiva. Entonces, es un primer cambio. La iglesia o la fe se haya minado tanto, siento que es un segundo cambio. Las políticas o digamos que los mecanismos que se tomaron para tratar de combatir esto, como por ejemplo la cuarentena, también viene a ser como una pieza importante a considerar. Es decir, la burocracia puede ayudar para algo. Entonces, hay mucho, mucho que discutir al respecto. Entonces, siento que son como los cambios más básicos que podría compartir en este momento. No sé qué opinas tú, Arturo. Eh, pues sí, es interesante lo que vino a ser la peste. Como decía Pablo, en las estimaciones más benevolentes acerca de sus efectos se dice que una tercera parte de la población europea murió, pero en las más agresivas se llega a hablar hasta el 60%, ¿no? Como decía Pablo, por lo menos uno de cada dos de los que conocías y quizás más, ¿no? Y también es interesante analizar lo que estaba sucediendo en Europa en ese momento. Veía en algunos estudios que, bueno, algunos de los factores más importantes para que una pandemia se extienda de la manera que la peste lo hizo y quizás el coronavirus lo está haciendo actualmente, son las grandes cadenas comerciales, ¿no? Que en ese tiempo era algunos de la ruta, como la ruta de la seda. Número dos, grandes ciudades con sobrepoblación. No sé si les suene parecido o conocido, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué sucede? Que estamos viendo una Europa que está creciendo, como decía Pablo al inicio, que va, pero no sabe a dónde va,
que está envuelta en un montón de problemas sociales. Viene saliendo del otro gran trauma del que Pablo no nos habló, pero son las cruzadas, ¿no? Finalmente las cruzadas terminan por ser un fracaso rotundo y quizás eso podemos vincular un poquito con lo que viene diciendo Leo. ¿Por qué Dios no nos dio la victoria? Y después grandes movimientos políticos dentro de Europa también se están dando. Eh, Dentro de este mismo lapso, en los 1300, tenemos la caída de los templarios y toda la polémica que esto generó en Europa. Tenemos las cruzadas del norte, los teutones empiezan a expandirse hacia Polonia, Lituania, etc. También va a comenzar la guerra de los 100 años. Entonces, Europa está haciendo un boom, pero no sabe hacia dónde está haciendo un boom. Y de repente las cosas empiezan a ir mal. ¿Por qué? Por la sobrepoblación, o sea, ya no hay recursos, la gente se empieza a empobrecer, empieza a tener carencias, las ciudades se empiezan a volver más sucias, y de repente en medio de todo este caos aparece el enemigo invisible del que está hablando Leo, ¿no? Y entonces viene un cambio de paradigma. Estamos haciendo bien las cosas, lo que pensamos es lo correcto, lo que creemos es lo correcto, ¿no? Y esto va a dejar paso al 480, ¿no? Que ya veníamos hablando en El Hombre del Renacimiento, el 480, que a partir de Italia también va a generar todo el cambio sociopolítico que vamos a ver ya es el Renacimiento y como decía Pablo, que va a sentar las bases de los 500 años de expansión europea, ¿no? Que inicia con probablemente el descubrimiento de América y terminará por ahí con algunas de las eh, independizaciones del Commonwealth, ¿no? Del Gran Imperio Británico en la época victoriana y ligeramente posterior. Entonces sí creo que es un tema muy, muy importante. Es esto de puntos de quiebra en los cuales Europa termina por enfocarse y redirigirse hacia lo que se iba a convertir. ¿Por qué? Porque se tiene que reconstruir. Porque de este gran boom que ahora ya implosionó y está destruyendo a la sociedad desde adentro, pues ahora tiene que generar un nuevo paradigma. Y otra cuestión que leía muy interesante es que como una gran cantidad de la población se piensa y se especula entre algunos estudiosos de las pandemias, que quienes sobrevivieron generaron lo que ahora conocemos como inmunidad de manada, pero también quienes sobrevivieron eran más fuertes ya desde el punto de vista inmunológico, por lo tanto, de alguna manera se hizo una raza más fuerte la que sobrevivió, ¿no? Y eso también ayudó al nuevo mundo europeo, ¿no? Pero antes de continuar, tenemos Paco, Creo que tiene los una perdí, me pregunta perdí y en el luego Roy discurso. al parecer también. Ok, bueno, la mía es muy rápida. Alguna vez escuché por ahí que parte de la razón por la que la peste había sido o se propagó tan rápido, me acordé ahorita que comentabas como esto de las ciudades y la población, se supone que la iglesia consideraba a los gatos como algo malo, algo relacionado con el diablo, y pues el gato es el depredador natural de la rata. Entonces, al no haber muchos gatos, sobre todo gatos negros, pues este otro animal pudo proliferar de una manera alarmante y pues justamente también se considera, ¿no? que la rata fue la que ayudó bastante a expandir la enfermedad. Y bueno, pues todo esto lo comentó como algo que alguien me habrá contado alguna vez, ya no recuerdo muy bien dónde, y pues supongo que es un buen momento para compartirlo y reforzarlo o desmentirlo. Solo eso. ¿Qué opinas al respecto, Pablo? Fíjense que los perdí por un momento, pero eh, puede ser. Aquí una cuestión que me gustaría clarificar mucho es cómo hemos caricaturizado la peste y cómo hemos caricaturizado la Edad Media y un poco lo que realmente fue, ¿no? Eh, por ejemplo, estos doctores, ¿no? Que así pensábamos vestirnos para el episodio, ¿no? Estos doctores con máscaras de pájaro que parecen salidos de una pesadilla de Lovecraft, pues realmente fueron muy posteriores, no aparecieron sino hasta por ahí del siglo XVII. Ujú. No tiene nada que ver con esta peste del siglo XIV. Las danzas macabras inclusive son también un fenómeno posterior. No es algo que haya surgido exclusivamente en respuesta a la peste. Eh, claro que la interpretación romantizada del siglo XIX, principios del siglo XX, o inclusive la de Ingrid Bergman, que ya mencionó Leo con el séptimo sello, donde pues sí, nos los imaginamos a los pobres medievales
pues completamente desquiciados y buscando culpables por todos lados, tratando de quemar brujas para para aliviar la cuestión de la peste, ¿no? O sea, sí hubo ese tipo de episodios, especialmente en las matanzas de judíos, y también hubo por ahí un episodio de matanza de catalanes en Sicilia. Ujú. Eh, pero no es eso realmente lo que caracterizó a la peste. Aquí creo que también estamos tomando un giro que yo no diría que es quizás el más indicado, que es un poco echarle la culpa a la iglesia, ¿no? Sí, las ratas tienen que ver con la transmisión de la peste porque pueden ser un vector para las pulgas, porque realmente son las pulgas las que mantienen son las que transmiten la peste, y ahora se empieza a sospechar que también es transmisión directa de humano a humano. Ujú. Sin embargo, el patógeno causante de la peste, Yersinia pestis, eh, sí efectivamente vive, o más bien dicho, su reservorio son las poblaciones de roedores, y cuando puede brinca al ser humano. Pero las pulgas, que fueron lo que se sospecha que fue el principal vector, las pulgas son específicas de especies. O sea, hay una especie de pulgas para los perros, una especie de pulgas y piojos para el hombre. O sea, tienden a ser más específicas. Era más una cuestión de hombres o de seres humanos, pasándoselo a seres humanos. Siempre hemos tratado de buscar esa explicación en la rata, ¿no? Es fácil echarle la culpa a la rata, es fácil echarle la culpa al judío, pero la verdadera desgracia de un tipo de este fenómeno es que, pues no podemos, ¿no? O sea, y inclusive es algo de lo que estamos viviendo hoy en día. Sería mucho más fácil poder echarle la culpa a alguien, y sin embargo tenemos que enfrentarnos a un enemigo invisible. Los medievales, de hecho, se dieron cuenta de esto relativamente rápido, porque, por ejemplo, de los principales en condenar las matanzas de judíos, de hecho, fue el Papa. El Papa fue el primero que dijo, pues no, este, eh, cita directa, no manchen, también los judíos están muriendo como moscas, ¿no? Entonces, ¿por qué envenenarían? Porque la acusación era que algunos acusaron a los judíos de envenenar los pozos, o de que ellos voluntariamente estaban transmitiendo la peste, ¿no? Entonces, en el más culto latín, el Papa dijo, no manchen, pues también se están muriendo muchísimo, ¿no? En general, los primeros años, la primera oleada de peste, o sea, la muerte negra, sí fue recibida con esta perplejidad, eh, que es lo que vemos caricaturizado en la cultura popular. Por ejemplo, algunos de los fenómenos más interesantes que surgieron como respuesta, el primero fue la culpa, ¿no? O sea, esto nos viene como castigo de Dios. Y entonces surgieron los movimientos de flagelantes. Y estos surgieron principalmente en Alemania. Y es algo muy interesante porque eran estas personas que iban de pueblo en pueblo rasgándose las ropas y rasgándose la carne, torturándose a sí mismos precisamente para tratar de expiar el pecado, y el pecado colectivo, y tratar de salvar a los demás. Obviamente también hubo quien trató de echarle la culpa a los demás, que son estos episodios que ya mencioné en contra de los judíos, los catalanes. La idea de que hubiera podido ser una bacteria jamás se les hubiera ocurrido. De hecho, lo que se les ocurrió, a ver si con esto ven algún tipo de similitud, dijeron, seguramente es como un miasma, ¿no? Es algo que está en el aire, en un aire pútrido, en un aire que no es bueno. Y entonces empiezan a tratar un poco con la idea de, bueno, ¿cómo vamos a proteger el aire? Entonces se ponían máscaras y empezaron a tratar de cubrirse un poco, ¿no? Que es en cierta medida lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Este sentimiento de que es un sentimiento de que si te proteges porque hay algo peligroso, hay algo que te puede contagiar en el medio ambiente. Y en este sentido, sí empieza a haber un rompimiento con el conocimiento médico tradicional de Hipócrates y de Galeno. Entonces, sí viene por así decir, de las primeras revoluciones. Pero yo no estaría completamente de acuerdo en decir que hubo una revolución teológica como consecuencia de la peste, pero sí definitivamente hubo un inicio de revolución científica.
En las primeras oleadas de peste, los doctores decían, somos completamente impotentes, no sabemos qué hacer. Y creo que es por ahí Boccaccio el que se burla, ¿no? Si quieres estar muerto y aparte perder todo tu dinero, ve con un doctor, ¿no? Eh, entonces, hacia el final del siglo XIV, los médicos ya se sentían muy capaces de lidiar con la peste y de hecho creían que eran ellos los que habían, en cierta medida, minimizado los efectos de la peste. Como ocurre con prácticamente todos los patógenos humanos, las, se tienden a, cuando ocurren por primera vez, tienden a ser muy agresivos. Y conforme va pasando el tiempo y conforme se va muriendo la gente y los que tienen resistencia, este, pueden sobrevivir y al mismo tiempo el patógeno se va adaptando, tiende a volverse mucho menos virulento. Eso se observa con prácticamente todos los patógenos. Y muy probablemente lo mismo haya ocurrido con la peste, nada más que los doctores medievales se lo atribuyeron. Entonces sí había un sentido de optimismo y de arrogancia de parte de la comunidad médica, pero al mismo tiempo, y esta es una cuestión curiosa, ocurre en lugares como en Inglaterra. De hecho, hubo un acercamiento hacia la parte religiosa también. Este, lo cual me parece, de hecho, en cierta forma lógico. Eh, Esto lo puedes ver cuando la gente veía que la peste iba avanzando geográficamente y el primer trauma que tuvieron durante la muerte negra era todas las personas que terminaban enterradas en una fosa común sin los últimos ritos, ¿no? Entonces, eso es lo que verdaderamente traumatizó a la Europa de ese tiempo. Para las siguientes oleadas de peste ya estaban preparados. Entonces ya tenían los mecanismos para, por ejemplo, si nos pega la peste, nos vamos a enterrar con dignidad, no vamos a caer en depravaciones de ningún tipo, que eso sí ocurrió durante la primera oleada, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, lo curioso es esto, es que Europa salió un poco más, salió un poco con una identidad de cristiandad probablemente todavía más fuerte después de las pestes de la segunda mitad del siglo XIV, eh, una identidad más fuerte de la que tenía antes de que llegaran estas epidemias, ¿no? Bien, fíjate que no creo que Leo fuera en el sentido de decir que hubo como un declive o una culpabilidad hacia la religión como tal, sino como Ujú. un declive, ¿no? Ahorita, Leo, si quieres voy contigo para complementar ese punto, pero Roy tenía una pregunta, entonces voy con él. Bien. Bueno, ya hablando de la parte, de hecho, mi voz doble, de la parte científica y de la parte religiosa. Pero digamos, yo tengo como duda de qué manera sirvió socialmente. Porque hablan de que el enemigo silencioso o el enemigo invisible no discriminaba. ¿Eso no ayuda de algún modo a unir la sociedad? O sea, pues sí, ¿qué cambió, digamos, con eso, ¿no? O sea, si veía que se moría igual el rico y el pobre, no sé, de una raza y de otra, o de una edad y otra, ¿eso no hace que las personas entiendan que de algún modo en lo esencial no somos tan diferentes? ¿No cambió nada después de eso? Sí cambió, pero no por los motivos nobles que tu noble corazón imagina. Pero ¿cómo cambió? Eh, pues, por ejemplo, en Inglaterra, más o menos fue por ahí entre el 40 y el 60% de la tierra cambió de propietario durante la primera peste. Entonces, eso evidentemente trae una redistribución de la riqueza. Entonces, no fue porque hayan dicho, claro, los nobles hayan dicho, también la peste nos ataca como al más villano de los bellacos, ¿no? Eso quiere decir que somos en el fondo iguales, ¿no? Al contrario, o sea, probablemente dijeron, qué horror, ¿no? Este es un verdadero castigo porque ataca tanto al noble como al villano. Sin embargo, ocurrieron dos cuestiones. La primera es que como había menos trabajadores, entonces los trabajadores podían exigir un precio más o un salario más alto. Entonces lo que obtuvieron fue mayor capacidad de negociación.
pues, podía negociar un poco más, podían decir, no, pues sabes qué, o me pagas más o no trabajo. Entonces sí hubo un incremento nominal muy grande. En lo que se refiere a poder adquisitivo no fue tanto, pero las grandes escenas de desolación que ocurrieron en el campo realmente empezaron un movimiento que de hecho no terminó en Occidente y probablemente no en el mundo hasta nuestros días, hasta esta pandemia, que es que los jóvenes empezaron a irse a las ciudades a buscar oportunidades. Es que Como, hablas o hablan de un enemigo común. Y sí, entonces lo que me queda como duda es, bueno, lo digo porque la ficción de ahora, y hablo específicamente tal vez como de Watchmen, recordarán que hay un personaje que intenta esa idea, ¿no? Ok, el mundo está separado, hay guerras a todos lados, entonces voy a generar un enemigo común y eso va a hacer que la sociedad se una y entonces que no haya una tercera guerra mundial. Eso no funciona, o sea, digamos, es la única forma de verlo en la realidad. El enemigo común no funciona. no, pues no, porque en primer lugar creo que haríamos quizás mal en decir que era un enemigo común. Más bien dicho, era un enemigo que simplemente no discriminaba y probablemente ni siquiera lo veían como un enemigo. O sea, porque nosotros lo podemos conceptualizar como una enfermedad y como un patógeno. Y ahorita vemos al coronavirus como, wow, este, sí, es el enemigo común de toda la humanidad, pero espérate todos los 6 meses y seguimos por este camino, vas a ver qué tanto no une a nadie, ¿no? Una cuestión como esta. Ahora, Pero bueno, eso ya estoy entrando a la cuestión polémica que dejamos hasta el final. Entonces vamos con Leo. sí, fíjate que para ir contigo, Leo, justamente creo que me puedes ayudar a complementar este punto. Eh, Como dice Pablo y como dijiste tú, no es como que sea un enemigo común, es un enemigo invisible. Y el medieval no lo ve como un enemigo a vencer, lo ve como un castigo de Dios. Y justamente lo que decía Pablo, la respuesta de los flagelantes, varias respuestas en varias dimensiones que se tuvieron en ese momento, fue más que nada a averiguar qué se había hecho mal y cómo se podía corregir, ¿no? Entonces creo que no sé si me puedes ayudar a profundizar un poco en esta idea de, lo ven como un castigo porque ese es el pensamiento del medieval, ¿no? Si algo está yendo mal, Dios nos está castigando. Y dos, quizás complementar un poquito esta idea de el papel que jugó la iglesia desde tu perspectiva en la peste, o de esto que decía Pablo, ¿no? Que no estamos culpando a la iglesia, sino que creemos que a partir de ese momento la iglesia empieza a cambiar su rol todopoderoso en la Europa medieval. Necesariamente la iglesia va a jugar un papel, digamos que súper importante desde los antecedentes. Como ya habíamos hablado un poco en el gótico, la iglesia va a ser la encargada de fomentar digamos que este temor a lo que es el juicio final. Lo hemos venido hablando 2, 3, 4 capítulos, entonces el juicio final está muy presente. Y dentro del juicio final hay una parte que son los 4 jinetes, ¿ok? Los 4 jinetes del Apocalipsis. Y entonces, obviamente, si ya están cumpliéndose las señales, se crearán prodigios en el cielo y la tierra, etcétera. Entonces aparece la peste, ¿ok? Que se vaticina o se anuncia ya que va a llegar. Y ahora ya llegó a lo que sería Europa, es decir, no lo puedes evitar, está aquí, está allá, te puede afectar de un momento a otro. Entonces, vas con la persona encargada de hablar de los 4 jinetes, ¿no? Es decir, oye, tú dijiste que iba a venir, aquí está, ¿cómo lo solucionamos? Estamos enfrentando el fin de los tiempos, ¿qué procede? Guíame, tú eres mi guía espiritual, asesórame. Entonces, cuando el sacerdote se queda también como haciéndose más preguntas, incluso más que tú, pues llegas a tener como esta pequeña duda tal vez de quizá no tiene todas las respuestas como se me había venido ofreciendo. Entonces, si no tiene las respuestas en este asunto tan importante, si este es efectivamente uno de los 4 jinetes, y esta es la gran plaga que está anunciada en Revelaciones, y mi guía espiritual no puede darme respuestas, entonces, ¿en qué otra cosa me pudo haber quedado mal? Entonces, siento que ahí sí va a fracturarse un poco lo que es si no la credibilidad, al menos el prestigio de la iglesia. No puede poner un alto. Entonces, se tenía la fe es la palabra que yo usaría aquí, tiene fe de que es el puente, ¿ok? No por nada al Papa se le da el título romano de pontífice, que crea puentes, ¿no? El lazo entre
los planos celestes y los mundanos. Entonces, ¿qué está pasando? Porque si tenemos esta línea directa con las altas esferas y se envía una plegaria, se envía otra, y el mismo Papa está pidiendo por la salud y no hay respuesta, entonces, ¿qué está pasando? O no funciona este sistema de comunicación y de orden que se ha venido manejando desde hace cientos de años, o no hay nadie que escuche. Entonces, como personas que se han dedicado tanto a pensar en el fin del mundo y personas que confiaban y tenían fe en lo que es la institución y ahora no encuentran respuesta, y más allá de no encontrar respuesta, no encuentran alivio, pues sí, pónganse los zapatos, es decir, tratemos de ubicarnos en ese momento, es decir, yo confiaba en esta persona y ahora resulta que me desaira, no hay nada, no me puede ofrecer nada, es también de carne y hueso, la nobleza no tiene sangre azul, veo que está vomitando rojo igual que los otros, entonces, ¿en qué puedo creer? No sé si me estoy dando a entender, no sé si estoy alcanzando a responder esa como cuestionamiento, esa duda que se tenía hace rato sobre cómo viene a cambiar un poco, cómo viene a enfrentar la iglesia esto, o sea, las plegarias no funcionan, el incienso no funciona, eh, quitar los full, ¿cómo se llaman? Bubones, no funciona, entonces, ¿qué se puede hacer? Los flagelantes vienen, sí, efectivamente, tratando de imitar la pasión de Cristo, y también vienen con un mensaje, es decir, mensajes que la institución establecida no funciona, o sea, la iglesia no está haciendo nada, por eso yo tengo que estar haciendo esto por mí y por los demás. Entonces, también es un mensaje como de, hey, ¿qué está pasando? Ustedes, los responsables, no están siendo eficaces, no están siendo parte de la solución. Entonces, siento que sí la iglesia sufrió, se vio mermada, debilitada y la fe de las personas en su iglesia. Entonces, no sé si alcancé a responder tu pregunta. Sí, Leo, ahora me gustaría saber qué opina Pablo de esa perspectiva un poquito más ya profundizada, más aterrizada. Sí, no sé, fíjate que creo que quizá tendríamos que tratarlo en un nivel un poco más local, ¿no? Eh, Porque este tipo de dudas, este tipo de rebeldías en contra de la hegemonía de la iglesia se venían presentando ya desde tiempo antes. Desde, vamos a pensar en un San Francisco, vamos a pensar en un San Bernardo de Clairvaux. Y estos movimientos de renovación habían sido relativamente frecuentes, pero fíjate que durante el siglo XIV no me queda tanto la impresión de que haya existido una verdadera fractura de la fe. Probablemente sea ahí algo en lo que tengamos que estar quizás un poco de desacuerdo. O sea, siento que las verdaderas, por así decir, los verdaderos retortijones eh, la, dentro de la cristiandad van a venir un poquito después, ¿no? Y eh, el siglo XIV, de hecho, termina siendo, a pesar de que hubo pestilencia, a pesar de que hubo guerra, a pesar de que hubo eh, un chorro de catástrofes, porque también hay que poner otra de las probables causas que agravaron la peste bubónica, es precisamente que hubo muchos eventos climáticos un poco extraños, ¿no? Eh, Principalmente el clima tendió a ser mucho más frío y entonces hubo un chorro de cultivos que no se lograron, hubo hambrunas. O sea, en general fue un siglo de bastante desolación y de bastante miseria. Pero aquí la cosa curiosa es que la Europa que emerge de este siglo es una Europa que tiene mucho más cohesión y que tiene mucho más sentido que la Europa del siglo pasado. Y, y probablemente, eh, no sé, es que evidentemente aquí quisiera tratarlo con cuidado eh, porque mi hipótesis el sentimiento que me deja el leer sobre la peste bubónica y sobre la segunda mitad del siglo XIV es
que de hecho hubo en cierta medida, un renacimiento de la dignidad individual. A pesar de que estás viendo la destrucción de los cuerpos, por así decirlo, y tienes a escritores como Boccaccio diciendo que en ese entonces un hombre no valía ni lo que una cabra, este, del otro lado de todo esto surge una nueva actitud y es un poco una actitud un poco más individualista, un poco más centrada en el individuo. Y es no solamente eso, sino es un individuo que tiene un horizonte nuevo, un horizonte de oportunidades nuevo y, como ya he mencionado una y otra vez a lo largo de esta serie de pensamiento medieval, tiene un horizonte histórico completamente nuevo. Y es lo que permite que pueda existir un renacimiento. Como les he dicho en los episodios pasados, o sea, el medieval creía que él vivía en el final de los tiempos. Y sin embargo, el renacentista creía que vivía al inicio de una nueva era. Es decir, este gran trauma, en cierta medida, es lo que propicia este cambio de mentalidad. No fue evidentemente la única cuestión, ¿no? Y nos encantaría encontrar una explicación o una causa que pudiera explicarlo todo. Definitivamente la peste bubónica no lo es, pero sí fue uno de los grandes traumas que, debido a que lo pudo superar, y la cuestión es esta, es que Europa lo pudo superar. Y probablemente eso es lo que más debería sorprendernos. Lo que más debería sorprendernos de esto es que, o sea, una sociedad donde se te muere la mitad de la gente tiende a colapsar. O sea, simplemente en el mundo antiguo, ni siquiera que se te muera la mitad de la gente, o sea, que pierdas a la mitad de tu ejército y tu civilización ya no puede sobrevivir. Y sin embargo, Europa perdió a la mitad de su población y, y pudo sobrevivir no solamente eh, para luchar otro día, por así decirlo, sino que emergió como la fuerza cultural, religiosa y económica dominante del mundo. ¿Sí? Eh, Curiosamente, el mundo islámico también se tuvo que enfrentar a la peste, y desde antes que el mundo occidental. Y el mundo islámico del otro lado salió increíblemente debilitado. Y sin embargo, el mundo occidental salió renovado y salió completamente fortalecido. No, eso no quiere decir que una cultura sea mejor que otra en términos absolutos, ¿no? Lo que quiere decir es que, al fin y al cabo, aquello que se había gestado culturalmente en Occidente durante toda la Edad Media, que ya había sido algo completamente distinto a lo que había sido Roma, las instituciones que surgieron durante el medioevo occidental, es decir, las universidades, los estados, ni siquiera absolutos, porque todavía no eran estados absolutos, pero eh, la organización de la sociedad de este modo tan occidental, es decir, donde tienes clero, trabajadores y nobleza, finalmente pudo soportar esto y salió con muchísimo vigor del otro lado. Ese es un punto increíblemente importante. No sé si quieran que entremos un poco más a las causas o pasamos a otra cosa, Arturo. ¿Tú qué dices? Sí, fíjate que, número uno, creo que queda la pregunta abierta. Si nos están Ujú. escuchando y tienen una opinión, déjenla en los comentarios de si no fue justamente lo que plantea Leo y este debilitamiento de la iglesia como la autoridad definitiva, lo que convirtió al siglo XV en el gran siglo del cambio, ¿no? Es el siglo XV el que sienta las bases finalmente. O sea, eh, el 480 básicamente, el que da paso a esa Europa renacentista y a todo este gran cambio del que tú vienes hablando. Entonces queda la pregunta abierta y la hipótesis, si no es la peste y este gran trauma social lo que genera la gran revolución europea. Tú dices justamente cómo le da un cambio hacia una perspectiva más individualista y una de las grandes cualidades o características del Renacimiento es justamente el humanismo y el centrarse en la persona en lugar de centrarse en la sociedad. Una de las cuestiones que veíamos, por ejemplo, en el arte gótico es que no hay un autor, mientras que la figura central del Renacimiento es el autor. Ujú. La iglesia es el centro de la sociedad medieval, mientras que la iglesia empieza a perder poder en el Renacimiento. La revolución científica comienza después, a partir del siglo XIV y ya viene y hacia el siglo XV, ¿no? Perdón, del siglo XV y hacia el siglo XVI.
Entonces queda esa duda y quizás lo podríamos explorar en algún otro momento, ¿no? Y pasando a la siguiente parte, y quiero saber qué opinas, Leo, además de algunos de los cambios para cerrar esta primera etapa, además de los cambios que ya hemos más o menos mencionado, ¿qué crees que es lo que le deja el sobrevivir a la peste a Occidente, a las potencias europeas, ¿no? Pensemos en los estados italianos, pensemos en los ducados y los principados alemanes, a España, a Francia, a Inglaterra como reinos, que los viene justamente a convertir en estas potencias que empiezan a tomar forma en 1400 y que terminan por explotar de 1500 a 1600. Ok, voy a tratar de cubrir lo que me pides y a la par tratar de responderle un poco a Roy con respecto a lo que es la sociedad y el enemigo común y un poco más de lo que es el fortalecimiento, debilitamiento de la iglesia, ¿no? Y finalmente, sobrevivir. ¿Qué implica esto? Significa que tienes una predisposición genética o que tienes la inteligencia o los recursos para finalmente superar ciertos obstáculos. Esa es la parte, digamos, ¿qué será? Que puede, digamos, que hacerse más evidente que sobreviven los que tienen más recursos. No necesariamente tiene que ver la gracia de Dios o este amor incondicional. Sobrevive el que puede pagar la comida o el que puede refugiarse o el que simplemente puede viajar. Las personas que murieron tal vez sean en su mayoría personas de bajos recursos. Y finalmente, si la élite sobrevive, pues ¿por qué habría de cuestionar lo que es el status quo? Si lo que es la emanación de Dios, la iglesia y la nobleza y todo lo demás nos sirve a nosotros, élite, ¿por qué habríamos de minarla? Si el populus se mermó, pues, pero ¿por qué habríamos de cambiar esta combinación que nos favorece como élite, ¿no? Y finalmente, la élite es la que tiene la mayor oportunidad de sobrevivir y sería natural que conserve este mundo, esta receta. Entonces, siento que quedó evidente lo que es esta distinción de clases sociales, es decir, que el dinero cuenta, más allá de lo que es estar en gracia o no, lo que cuenta es el dinero, el recurso que tú tienes para poder sobrevivir, comprar armas, defensa, hombre, lo que sea que te proteja de estos enemigos. Siento que era también, digamos que esto que podría beneficiar a la Europa del futuro es justamente este escepticismo, es este dudar, es el tomar medidas, el tratar de prevenir. ¿Cómo explicarlo? El gato escaldado le teme al agua caliente, entonces ya pues, sabemos, digamos que la humanidad cobra conciencia de que una calamidad de este tipo puede ocurrir. Y lo que podemos tener, quizá no sabemos qué pasó ni cómo, o mejor dicho, las causas, pero sabemos que no funcionó para ponerle remedio. Entonces no funcionó consultar a los astros, no funcionó la plegaria y finalmente toda esa lista de lo que no funcionó pudo ayudarlos a no repetir el mismo error en las siguientes oleadas o en otras enfermedades. Y siento que esto viene a ser una gran ayuda, un gran apoyo. La ciencia puede comenzar a descartar la teología como base para estudiar medicina. Entonces, siento que es uno de los aportes, esta sana duda o este sano escepticismo, es decir, cuestiono lo que se me dice y trato de buscar opciones y no cometo los mismos errores. Y veo que esto es, digamos, que todos los reinos son susceptibles a este tipo de calamidad. Entonces, siento que es como un paso para entender un poco más la Europa moderna en el sentido de que con el Renacimiento inicia la modernidad. Creo que esa sería como una parte de mi respuesta. Muchas gracias, Leo. No sé si hay algo más, Pablo, que quieras agregar. A esta parte creo que no. Un paréntesis nada más que es importante hacer es que en algunos lugares sí hubo un mejoramiento de la condición de las clases bajas, pero realmente en gran parte del mundo mediterráneo y de Europa, realmente esto no existió.
uno donde fue notable el cambio fue precisamente en el norte de Europa. Y es donde se empieza a gestar también lo que es el cambio del el mundo mediterráneo a un mundo europeo atlántico. Ese también es un punto importantísimo. Antes, todo lo que era el norte de Europa y las partes que más te gustan del continente, Arthur, pues realmente eran pantanos y charcos pestilentes, ¿no? Y todo lo importante estaba en España, en Italia, en Francia. Y después de la peste, pues el norte de Europa emerge como el lugar del mundo con mayor riqueza per cápita, ¿no? Entonces, curiosamente se vuelve uno de los lugares más ricos y obviamente, pues no debe sorprendernos que siglos después hayan efectivamente llegado a dominar el mundo, ¿no? Pero, pero aquí es donde se empieza a gestar esa dominancia. Donde antes no figuraban, ahora resulta ser un lugar donde la gente es particularmente rica y esto quiere decir que van a empezar a innovar, ¿no? Por ahí alguien va a inventar probablemente una imprenta, van a hacer innovaciones en medicina, en administración, en agricultura, etcétera, ¿no? Sí, y eso es uno de los puntos importantes, ¿no? Porque finalmente, como dijimos, es un parteaguas. Ujú, Y quienes no eran fuertes antes de este fenómeno, se hicieron fuertes, ¿no? sí, Y vemos el ascenso de algunos estados italianos, vemos el ascenso de España, vemos el ascenso del imperio germánico, más allá de si es un imperio o no, pero los vemos ascender, mientras que quizás Francia e Inglaterra salen un poco más golpeados y les va a tomar un poco más de tiempo. Es debatible, ¿no? Pero ujú, les va a tomar un poquito más de tiempo, mientras que vemos a estos pequeños, quizás estos estados más pequeños, ¿no? Ve que el Sacro Imperio está dividido, los estados italianos no son independientes unos de otros, y es cuando vemos el ascenso de Florencia, por ejemplo, sí. y poco después el ascenso de Castilla, etcétera. Pero bueno, y es importante, y una de las razones por la que lo estamos hablando, sobre todo para nuestro público que le gusta Gima, es que si no entendemos estos momentos sociales y no entendemos este contexto, no podemos entender lo que dio pie a la sociedad europea que vio nacer a los tratados que estudiamos y el contexto sociopolítico que le da paso a todos estos fenómenos que permiten el desarrollo de las artes que actualmente estudiamos, ¿no? Entonces, para aquellos que nos siguen por la parte de esgrima histórica, por eso es importante entender el pensamiento medieval. Y bueno, Pablo, ahora si quieres abrir la segunda parte de la discusión, te Claro. escuchamos. Sí, pues la parte polémica es, estamos viviendo, es el coronavirus, la segunda peste, o, o realmente estamos exagerando un poquito, ¿no? Esa es pues quiero aventarles esa pregunta y con un poco de suerte, pues se va a armar una pelea de perros bárbara, ¿no? Y esperemos salir, esperemos que nadie salga herido, porque si acabamos en el hospital, pues nos van a contar como caso de COVID, ¿no? Ahí está mi primera estocada. ¿Tú qué opinas, Artur? O sea, ¿cómo reaccionaron los medievales a la peste bubónica y cómo estamos reaccionando nosotros al coronavirus, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Primero que nada tenemos el problema del enemigo invisible. Y creo que en algunas zonas del mundo no hemos superado el pensamiento medieval. No hemos superado esta idea de si no lo veo no existe. No, y es como, si no es palpable, entonces no puedo creer en él. Y tristemente estamos viendo esta reacción en muchas partes, ¿no? Eh, y creo que es el primer problema. Por el otro lado, veo lo que decías hace rato y es, el primer golpe siempre te saca de equilibrio y no sabes qué hacer y después eso te lleva a tomar medidas y eventualmente puedes responder mejor. Lo que decías, la primera oleada siempre fue mucho más pesada que las subsecuentes, por un número importante de razones, ¿no?
Em, Sin embargo, en el punto esencial, yo pienso que el ser humano no ha evolucionado demasiado en los últimos 500 años y creo que nuestra reacción ha sido más o menos igual de visceral. Em, Una de las historias que me gustan mucho y te pido, Leo, que me desmientas, pero si no mal recuerdo, la historia de Rapunzel está ligeramente inspirada por la peste. Esta idea de llevarla a la torre y mantenerla alejada tiene mucho que ver también con la idea de que la nobleza se encerraba en sus castillos de verano porque pensaban que de esa manera la peste no los iba a poder alcanzar, ¿no? Por eso se iban y se metían en sus castillos, ¿no? Y no entendían realmente cuál era el fenómeno. Entonces tomaron una cantidad de medidas innecesarias o al final de cuentas inefectivas en contra de la peste. Y creo que actualmente estamos haciendo lo mismo. Creo que estamos tomando medidas sin pensar mucho y nos queremos sentir superiores intelectualmente al medieval, y no nos damos cuenta que en nuestra respuesta más esencial, más visceral, más instintiva, reaccionamos exactamente igual que ellos, ¿no? Y vemos el peligro y salimos huyendo en la dirección opuesta y de todas maneras el peligro nos está rodeando, entonces no terminamos por escapar, en cambio terminamos por meternos en más problemas, Ujú. ¿no? Y luego tenemos por ahí a ciertos representantes saliendo con estampitas diciendo que eso es Sagrado Corazón de Jesús, y no tiene nada que ver con la religión aquí, sino con la presunción de que esto no es suficiente para salvarnos cuando actualmente tenemos más información, ¿no? Entonces creo que nuestra respuesta no es muy distinta y creo que esencialmente no somos tan distintos a como era el hombre medieval. Quizás más sofisticados, quizás un poquito más complejos, pero en nuestro interior, en la parte esencial, seguimos siendo iguales y seguimos teniéndole miedo a lo que no entendemos. Yo estaría ¿Y tú, Leo? completamente de acuerdo con eso. Estoy completamente de acuerdo. Y una muestra clara de eso nos lo vuelve a dar el arte y es bastante triste, es muy elocuente. No sé si ubican el caso de la Catedral de París, Nuestra Señora de París. Entonces, me parece muy impactante. Me siento auténticamente conmovido y no pude expresarle a mis alumnos mi decepción por la raza humana, porque en teoría tenemos máquinas, digamos, dominamos el viaje espacial, y tenemos fe en que existe, ¿cómo explicarlo? Podemos llevar máquinas al espacio, podemos controlar, digamos que el género de un bebé, o de mejor dicho, el género de una persona antes de que nazca con la manipulación genética, podemos modificar el cuerpo, podemos hacer maravillas con metal, podemos levantar edificios que desafían las montañas. ¿Cómo se nos ha llenado la mente de maravillas, ¿no? Es decir, la vanidad que tiene el ser humano de poder casi dominarlo todo, controlarla, quitarle tierra, lo mejor dicho, quitarle dominio al mar, pero finalmente la catedral cayó por un enemigo que ha estado desde siempre, que es el fuego fuera de control, o sea, un problema que había en el siglo XII, un problema que había en el siglo XIX, un problema que sigue habiendo en el siglo XXI. O sea, si con todos nuestros drones, nanotecnología, tecnología satelital, no podemos apagar un incendio, ¿qué dice de nosotros? O sea, yo le diría a Darwin, ¿dónde está la evolución? O sea, ¿cómo es posible que en estos 800 años, 2, 3, digamos que haya corrido el riesgo, pero en teoría donde estamos en la cima de la evolución nos sigue causando el fuego? Entonces, ¿qué pasó aquí? Y ahora siento que en el campo de la medicina o del cuerpo humano es triste lo poco que sabemos cada uno de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, más allá de eso, quedo enferma, que no, es también una cuestión de fe, digamos, que tal vez haya migrado un poco de lo que es tener fe en lo que es las escrituras ahora, tener fe en un youtuber, no sé, entonces, siento que es curioso, estoy completamente de acuerdo contigo, no veo con claridad la evolución, no veo dónde está el avance, digo, si el incendio nos causa problemas, ¿por qué una enfermedad no habría de hacerlo? Y justamente sería como una bofetada al ego y
te sigue causando problemas una enfermedad. ¿Dónde están las vacunas? ¿Dónde está la higiene? ¿Dónde está el aislamiento? Personas siguen cayendo. Cada día me da una especie de escalofrío pensar en cuántas personas han caído ya víctimas de esta enfermedad. Y también hay que tomar en cuenta lo que es la desinformación, y hay muchas cosas que poner sobre la mesa. Entonces, ¿qué opinas tú, Arthur? Pues sí, sí, mira, Pablo, no sé si quieras complementar estas ideas. Sin embargo, también me Sí, quiero poner algo más sobre la mesa y te dejo ahí la pelota. a ver, ponla. La mentalidad de manada y el superhombre. Bueno, mira, amigo, un poco el punto al que quería llegar, y creo que Leo atinadamente lo dijo. Creo que la diferencia entre nosotros y el hombre medieval es que tenemos una tecnología infinitamente más sofisticada que la que ellos tenían, ¿no? O sea, nosotros en una semana literalmente podemos saber cuántos y qué nucleótidos y en qué secuencia hay eh, en el material genético del virus, ¿no? Algo que el medieval ni siquiera podría conceptualizar. Y a pesar de toda nuestra sofisticación, es algo muy curioso porque siento que nosotros respondimos a esta pandemia con, con mucha menor dignidad de lo que lo hacía el hombre medieval. El hombre medieval finalmente, al verse confrontado con el acabamiento de su mundo, por así decirlo, se tornó a una vida espiritual, a una vida comunitaria, trató de fortalecer cómo iba a enfrentar él mismo la muerte. Y siento que nosotros lo que estamos haciendo es tratar de negar la posibilidad de que nos podamos llegar a morir, ¿no? Especialmente lo podemos ver en lo que se trata de la aceptación del riesgo. Cuando este rollo empezó, de lo que todo el mundo hablaba era vamos a retrasar la tasa de contagio para que no se nos sobrecarguen los sistemas de salud y tengamos una catástrofe como la del norte de Italia. Pero ahora la mentalidad ya cambió. Ahora la idea es que estamos efectivamente evitando la enfermedad, ¿no? Que es algo que cualquier epidemiólogo serio te puede decir es imposible, ¿no? Si te encierras, lo único que haces es retrasas. Y entonces ahora ya pusimos nuestra fe en una vacuna, ¿no? Y pusimos nuestra fe en la ciencia, y pusimos nuestra fe en los gobiernos, y ahora lo que viene de aquí, evidentemente, es pongo mi fe en que el gobierno, no sé, o sea, me diga exactamente qué hacer. Y yo renuncio a mi libertad para que el gobierno, o sea, más que nada para no tener que tomar la responsabilidad sobre la posibilidad de que me puedo morir, ¿no? Nosotros estamos afrontando la muerte como la afronta más o menos un niño, y el medieval pues lo afrontó con muchísima madurez. Ese para mí es el contraste más obvio que puedo ver entre las dos respuestas. Ahora, sobre la mentalidad de rebaño, es algo bien curioso porque pues sí, efectivamente nosotros mismos cavamos el hoyo. El problema de lo que hicimos con el coronavirus es eh, para que el rebaño reaccione, lo tienes que asustar lo suficiente. Pero ya una vez que se te echó a correr y una vez que ya se te asustó, ahora convéncelo de que tiene que regresar a afrontar algo que le da miedo. Eso es lo que es verdaderamente terrible de esta pandemia. O sea, estamos metidos en dos problemas gravísimos, ¿no? El primer problema es que ya cambió el objetivo del encierro, ya cambió el objetivo de las medidas de restricción. Si en un inicio era no sobrecargar los sistemas de salud, ahora es detener la transmisión absolutamente o esperar a que surja una vacuna. Desde el punto de vista científico, yo no pondría mis apuestas en ninguna de las dos. Sinceramente, la probabilidad de que obtengas una vacuna
La probabilidad de que obtengas una vacuna que verdaderamente sirva antes de que el mundo caiga en un caos verdaderamente catastrófico es realmente ínfima. Y la probabilidad de que aislándote y encerrándote puedas eliminar a un virus con esa transmisibilidad es prácticamente nula. Es decir, lo que estamos viendo ahorita es lo que se conoce como la falacia de los costos invertidos, ¿no? Cuando tú ya cuando tú ya sacrificaste algo, cuando tú ya gastaste una cierta cantidad para un proyecto, aunque tú ya sepas que es un fracaso, hay un gran sesgo cognitivo donde dices, no voy a dejar, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro son las guerras. ¿Por qué las guerras siempre se alargan? Las guerras se alargan porque dices, bueno, o sea, ya voy a perder, pero ya sacrifiqué a 1 millón de hombres, pues bueno, ahí van otros 5 millones, ¿no? Porque si no tendría que decir que los pasados murieron en vano. Cuando ves que un negocio no va, ¿no? Pero dices, chale, pero ya le invertí 500,000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, ahí van otros 500,000. Entonces nosotros estamos un poco metidos en este tipo de circunstancias. ¿Por qué nos metimos en esta circunstancia? La primera es la ilusión de control. La primera es la ilusión de que podemos controlar una situación como una pandemia. Ahorita ya cuando se hizo global, cuando se salió completamente de control, ya es, pues, por definición, incontrolable. El medieval, sin embargo, sabía que esto era completamente incontrolable. O sea, el medieval entendía que era algo en lo cual las intervenciones que podía hacer iban a ser mínimas. Y por lo tanto lo afrontaba quizás con un poco más con un poco de mayor madurez. Y probablemente por eso pudo sobrevivir la civilización. Evidentemente es una hipérbole y esto es exclusivamente mi opinión, pero yo creo que el daño social que estamos causando por la reacción que tuvimos al coronavirus, lo vamos a pagar durante los siguientes 40 años, 50 años, y algo que queda muy claro, y otra cuestión que en mi opinión comparten ambas pandemias, es que siempre va a haber un antes y un después. Este va a ser un nuevo parteaguas. O sea que verdaderamente estamos en el inicio de una nueva era. No podemos hacer lo que hicimos, es decir, tratar de detener al mundo entero durante 6 meses y esperar que las cosas puedan regresar a la normalidad. No sé qué opinan, amigos. Aquí ya me extendí un poco y probablemente dije como 1000 cosas inapropiadas, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo, Pablo. Una de las cuestiones que se ha venido diciendo es si a los niños que nazcan 2020, 2021 y quizás hasta el 2030 les vamos a llamar los pandemials. Y es porque esta generación se va a ver afectada por estas decisiones. Van a tener un pensamiento influenciado por estas decisiones. Se empieza a hablar del miedo que le vamos a tener al contacto humano. Tal vez nosotros no, que ya estamos más grandes, pero estos niños que van a crecer con el miedo de no toques, no saludes, no salgas, porque afuera está el peligro. Y eso es un parteaguas que nos va a marcar, tal vez no a nosotros, pero sí a esas generaciones, ¿no? Entonces, no me parece tan mala idea llamarles los pandemials. Y vamos a ver rasgos generacionales en ellos a partir de, como quizás tenemos una generación norteamericana fuertemente influenciada por el 11 de septiembre, así vamos a tener una generación mundial fuertemente influenciada por esta pandemia, ¿no? Por el otro lado, creo que este tipo de crisis sacan lo mejor y lo peor del carácter de una sociedad. Y la sociedad medieval, como bien lo decía Leo y como tú lo has platicado, estaba acostumbrada a ver la muerte a los ojos. La veías en el campo de batalla, como diría el glorioso Máximo Décimo Meridio. La ventaja de un soldado es que puede ver a su enemigo a los ojos. Y entonces los soldados todo el tiempo veían la muerte. Y estamos hablando que el siglo XIV no fue un siglo especialmente pacífico. La enfermedad, más allá de la peste negra, rodeaba al medieval, ¿no? Porque no entendían las enfermedades, porque una infección te podía matar, porque, o sea, cualquier cosa te podía matar en ese tiempo, ¿no? Eh, ya estaban acostumbrados a convivir con la muerte hasta cierto grado, ¿no? Y nosotros no. Nosotros pensamos que la muerte es algo que podemos evitar hasta el último momento, que no tenemos que hablar de ella
y que solamente es obvia cuando se nos presenta súbitamente. E incluso cuando se nos presenta súbitamente, tenemos el lujo de ignorarla a los pocos días, ¿no? Así es. El mundo sigue una vez que alguien muere. Y en el mundo corporativo, cuando mueres, eres de inmediato reemplazado. Y entonces eso vino a manifestar ahora, porque tuvimos que ver a la muerte a los ojos, aunque esta muerte es invisible, y preferimos no verla, preferimos evitarla, no quisimos confrontarla y aún no queremos confrontarla. Y entonces creo que dos pandemias hasta cierto punto similares vienen a sacar las características más importantes de cada generación. Eh, bueno, esas son un par de Sí. cosas que me vienen ahorita a la mente. Leo, no sé si quieras complementar. Sí, claro. Mencionas a los niños que, digamos que a los bebés, a los nacidos en esta situación, que será interesante ver cómo se desarrollan si se nos da la oportunidad. Y también desde quizá el placer antropológico, ver cómo esto va a afectar a las generaciones que tenemos, digamos que sobre el tablero ahora mismo. Tenemos alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y ya a nivel superior que tuvieron que enfrentar este twist, este giro de su realidad finalmente. Entonces me tocó alumnos que me dijeron, como una película ¿y ahora qué? O sea, ¿qué sigue? Y yo me iba a ir a la universidad, ¿me van a aceptar? ¿O qué me dice el profe? Yo tengo tantas dudas como tú. Entonces, efectivamente, sería curioso ver cómo esto va a afectar a las generaciones que están en juego, que están en el tablero en estos momentos. Y lo del acercamiento de la muerte sí es innegable. O sea, sí, quizá algunos consideren que es una fantasía, una mentira, pero en este mix de incertidumbre, incredulidad, fe, uno puede llegar a confundirse. Entonces, imaginen las generaciones que perdieron su suelo, su realidad se desmoronó como un mazapán. Ujú. Entonces, ¿cómo afecta esto ni no solo a los jóvenes? O sea, personas que ya habían venido trabajando, estudiando desde hace mucho en este plano, y de pronto llega esto a cambiarlo todo. Entonces, hay Así mucho es. que estudiar, mucho que analizar, no solo a los niños y a los bebés, sino todo lo que ahorita está luchando por adaptarse. Así es. Y creo que aquí las disimilitudes entre las dos epidemias son también, es importante remarcarlas, porque la primera es la diferencia en magnitud, ¿no? La peste negra o la muerte negra fue una catástrofe em, cientos de veces mayor de lo que realmente es el coronavirus. Y otra diferencia importante es que la sociedad que emergió del otro lado era una sociedad donde las diferencias sociales en cierta medida, un poquito, finalmente sí se acercaron. La brecha que había entre ricos y pobres disminuyó un poco, probablemente por primera vez en la historia posromana. Y otra cosa curiosa de la que nosotros estamos viviendo es que de hecho las diferencias van a ser muchísimo más grandes. A pesar de que salió por ahí Madonna haciendo el ridículo diciendo, es que el coronavirus es democrático porque se lleva tanto rico como a pobre. ¿No? La verdad es que a los ricos de hecho les está yendo bastante bien, ¿no? Un ejemplo de ello es el hecho de que los mercados siguen subiendo, ¿no? Y sin embargo la gente sigue perdiendo su trabajo, los jóvenes siguen quedándose sin educación, los niños siguen quedándose sin socializar. A los hijos de los ricos les está yendo de lujo, porque pueden contratar a un instructor privado con pre-cuarentena, y sin embargo los hijos de los pobres pues, van a estar ahí
atorados viendo la tele quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Es decir, las desigualdades van a ser mucho más grandes. Entonces, estas son diferencias muy importantes. Y habrá que ver, ¿no? O sea, evidentemente es muy difícil predecir y decir, ah, claro, ¿no? Del otro lado del coronavirus la sociedad se va a ver exactamente así. Sin embargo, hay varios cambios que yo sí creo que podemos postular. Eh, Uno de ellos es que por primera vez, precisamente desde la muerte negra, el influjo poblacional a las ciudades va a disminuir y va a empezar a ir hacia el otro lado. Esto es una cuestión que facilita el trabajo a distancia, esto, lo otro, ¿no? Probablemente haya una disminución en el comercio internacional, quién sabe, eso habrá que ver. Pero también existe también va a existir un nuevo cambio y es eh, no sabría cómo decirlo, pero esencialmente somos una sociedad que ahora en, pone sus ojos en la vejez más que en la juventud. Esto es algo muy curioso. Si algo para mí deja muy claro cómo reaccionamos al coronavirus es que dijimos, no tenemos fe o no nos importa tanto el futuro, nos importa muchísimo más el presente y por lo tanto estamos dispuestos a sacrificar el futuro de los jóvenes por la seguridad de los maduros. Em, lo cual también en cierta medida para mí implica que es un cambio, hay un cambio subyacente en la concepción histórica. Es decir, al igual que los medievales, nuevamente somos una sociedad que tiene un horizonte histórico mucho más limitado del que tenía, por ejemplo, el renacentista o el medieval de finales del siglo XIV. Y ya acabó. Y bueno, antes de ir contigo, Leo, quiero ver nada más si Roy o Paco tienen alguna participación, pero parece que no. Así es que voy contigo, Leo. Sí, yo pondría sobre la mesa un par de diferencias más con respecto a la peste negra. Una, de que el patógeno que se pone como presunto responsable de dicho fenómeno, de dicha catástrofe, es una bacteria y el de hoy en día es un virus. Y la segunda que pondría también en juego sería el tiempo que ha pasado. La peste negra ya la tenemos, lo que en historia sería como una distancia correcta para analizar pros, contras y demás. Y apenas vamos, ¿cuántos meses del corona? Unos 6 meses, como, sí, sí, entonces, 6 meses contra 3, 4 años, tal vez no me parece una competencia muy justa, digamos que apenas está empezando el asunto y se puede poner un poco más divertido, que esperemos no sea el caso. Y también lo que sería, hay mucho que considerar, por ejemplo, los... mm, creo que nada más dejaría esto ahí sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues Todavía hay peste en varias partes del mundo, es algo muy interesante. Entonces, cuando empezó esto del coronavirus, hice una publicidad de broma, pero que resultó ser muy acertada, ¿no? Porque estaban por ahí mis clientes viendo, pues, a dónde podemos viajar, porque ahorita todo el mundo está cerrado y en todo el mundo hay coronavirus, ¿no? Y humorísticamente hice una publicidad que decía, viaja a Mongolia, donde no hay coronavirus, pero hay peste bubónica. sí, Napoleón ya y apenas ha habido la brotes. había redescubierto por ahí en la ciudad de Jaffa. 1798 me parece, entonces sí, y también hizo estragos en sus tropas, o sea, no nos ha abandonado del todo. ¿No? Mm, sí, 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 no hay que perderla de vista tampoco, sería poco prudente. Sí, y Sí. em, es algo que también tenemos que entender del coronavirus, porque mucha gente está pensando, es siglo XXI, va a haber vacuna, nos olvidamos del coronavirus en 6 meses, ¿no? Y así no funcionan las enfermedades.
O sea, va a convivir con nosotros por varios siglos probablemente, como la peste tiene ya, por lo menos desde el primer brote bien documentado, 1500, ¿no? Entonces, Así para es. que se dé un poquito de perspectiva, si no lo habían considerado de esa manera, ¿no? La peste tiene por ahí de 1500 años que la registramos, al menos en el primer brote fuerte. No estoy seguro Sí. cuánto tiempo tiene la influencia y la gripa, pero también son Uf. varios siglos. Eh, y el coronavirus ya existía, eso es simplemente una cepa diferente. Ujú. Eh, este, no va a desaparecer. Sí, Y no. finalmente, más allá de si tienes tú algo más, Pablo, solamente regresando un poquito al punto de la mentalidad de manada, el rebaño, perdón, esa mentalidad del rebaño, el rebaño y esta idea de Nietzsche, ¿no? Cómo actúan las masas. Y para mí sí es muy importante hacer ese llamado a decir, una, como dijiste, recurrimos a al arma de espantar a la población para que reaccionara, en Ujú. donde no reaccionó. Y por el otro lado, donde la población sí reaccionó, exigió medidas de parte del gobierno. ¿Qué medidas no sabíamos? Es que no tenemos idea de qué está pasando, pero por favor hagan algo para que yo no me muera. Así es. Y ahora estamos dándonos cuenta que, como dijiste, muchas de estas medidas o han sido inefectivas o ineficientes o innecesarias. Sin embargo, como ya caímos en, no, esto es lo que se tiene que hacer, no sé por qué, no entiendo qué está pasando, pero me dijeron que es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Y es quizás una de las condiciones más tristes de nuestra mente, el decir, lo voy a hacer porque me dijeron que lo tengo que hacer. Y yo sí hago una Sí. invitación a quien nos esté escuchando está bien, o sea, tenemos que cuidarnos, debemos tener precauciones, lo que ustedes quieran, o sea, no es un juego, pero también tenemos que ser racionales y no simplemente repetir las medidas solo porque nos dijeron que las teníamos que repetir. Y la gran diferencia que tenemos actualmente con el medieval es que entendemos contra qué estamos peleando, por lo menos en una buena medida. Si no sabemos todo del coronavirus, sabemos suficiente, mientras que el medieval no sabía nada. O sea, no sabía que lo estaba matando, ni cómo se contagiaba, ni cómo lo iba a detener. Ujú. Nosotros sí sabemos. Y entonces creo que es importante que en lugar de estar repitiendo y espantándonos y viviendo dentro de nuestro miedo, tengamos la capacidad de análisis, de raciocinio y de decir, ok, ya tomamos todas estas medidas, pero ahora sabemos que la mitad de ellas no sirven o son exageradas o son innecesarias. Empecemos a tomar medidas para ir retomando lo que se puede retomar y mantener las precauciones para no hacer que esto explote de una peor manera, ¿no? Como decías, Pablo, finalmente el virus no se va a ir y no vamos a terminar por erradicar la enfermedad. Es muy difícil, sobre todo en un mundo globalizado, ¿no? Vemos casos como el de Nueva Zelanda, que puede decir no tenemos casos nativos ya, pero en Pues un sí. mundo globalizado, ¿cuánto tiempo te va a durar, no? Y les duró 2 semanas antes de que llegara un caso externo, ¿no? Y qué Ujú. medidas debes tomar para que, o sea, el país va a estar cerrado como China por cuántos años para que no tengas casos y realmente puedes decir que está erradicado. Creo que es una circunstancia muy difícil, ¿no? Entonces Así es. simplemente pienso que al estilo nietzscheano tenemos que decir no puedo caer en el rebaño y tengo que empezar a usar mi cerebro y empezar a generar criterios propios y salirme del miedo y empezar a rehacer, porque no vamos a regresar a lo que era, empezar a No. rehacer una nueva historia. Y, y yo aquí opondría, y curiosamente aquí es donde yo voy a aparecer ahora el más devoto de todos, ¿no? Pero o sea, para una era que se caracteriza por ser particularmente irreligiosa, está reaccionando con bastante religiosidad a lo que se relaciona con el COVID, ¿no? A la mayor parte de las personas que no solamente no dejan su máscara, sino que prácticamente prácticamente estarían dispuestas a mandarte al gulag si sales tú sin la propia. Si les preguntas, oye, ¿crees en el diablo? No. Pero el COVID, ¿no? Es algo muy, muy curioso. Eh, porque se ha convertido en, se ha convertido en un sustituto de demonio, ¿no? Y, y lo que más risa me da de todo esto es que precisamente eh, siento que un poco es la falta de modelos simbólicos apropiados
que inmediatamente hace que todas estas quimeras llenen ese hueco, ¿no? Y el COVID lo hizo de una manera impecable. Entonces no se va a ir desde el punto de vista biológico, no se va a ir desde el punto de vista psicológico y no se va a ir desde el punto de vista simbólico. O sea que sí estamos en, pues sí, ya lo dije, en un antes y un después. Pues bueno, amigos, no Y sé si... ¿Sí? sí, y es finalmente lo que pasa cuando la nueva religión es la ciencia. Y no es ir en Sí, contra de la exactamente. ciencia como ciencia, sino en la deidificación de la ciencia. Ujú. Y entonces pasa lo que pasaba en la Edad Media. Podríamos entrar en el debate si Dios existe o no existe, pero el medieval pensaba que sí, ¿no? Y actualmente es como la ciencia es real, hay muchas cosas que podemos probar y justificar a través de la ciencia, pero la hemos deidificado. Y entonces, si es que Así lo es. dice la ciencia, ¿no? Cuando tenemos, la gente no entiende cómo funciona la ciencia y de repente vienen los estudios de un país y nos dice, usa cubrebocas, y de repente vienen los estudios de otro país y te dicen, no uses cubrebocas, y la gente dice, ¿a quién le creo? Porque las dos son universidades, entonces los dioses se Ujú. están peleando, Así ¿no? es. Y Atenea te dice una cosa y Ares te dice otra, ¿y a quién le crees? Ujú. Porque al final de cuentas son ciencia. Pero la gente no entiende que la ciencia es un proceso que toma muchos años antes de que nos dé un resultado verdadero. Y como Sí, decía Leo, la proximidad con la pandemia es tal que todavía no sabemos realmente qué está pasando. Pero al así es. deidificar a la ciencia, entonces ahí están nuestros nuevos demonios, Sí, ¿no? Y entonces, cuando me dicen es que yo no creo en nada, les digo, o no entiendes o eres mentiroso, porque no te das cuenta que estás deidificando otras figuras, ¿no? En este caso, sí. a la ciencia, o estás demonizando a una enfermedad. Pero Así bueno, es. cerramos círculos, ¿no? Porque una vez más Ujú. regresamos a Nietzsche y una vez más regresamos a los estoicos y una vez más regresamos a los arquetipos y por eso venimos hablando de todos esos temas. Pues sí, amigos. Pues bueno, no sé, Paco, Roy, ¿alguna duda por ahí? ¿No? Está bien. Hey, todo bien, muchas gracias. Muy bien, pues, pues bueno, creo que ha sido un interesante debate. Desafortunadamente, quizás para nuestra audiencia, la controversia nunca termina de permearse en este podcast. Parece ser que estamos todos muy de acuerdo. Pero para eso está el chat también. Entonces, si no están de acuerdo con nosotros, déjenos mensajes en los comentarios. Y no nos queda más que agradecerle a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias a Roy, que ahorita no se ve, pero aquí está. Gracias, Paco, que ahí estuvo silenciosamente desde la penumbra observándonos con detenimiento. Y Leo, muchísimas gracias otra vez. Pablo, gracias. Eso sí, no sé, Leo, si tenías algún comentario final. Sí, sí, sí. Para cerrar mi participación y ya despedirme, los extremos pueden llegar a ser bastante nocivos. Entonces, no caer obviamente en este contexto de la ciencia como un nuevo ídolo, una nueva fe, no caer en el fanatismo y tampoco tratar digamos que, mm, derrochar valor y salir y tratar de combatir con este enemigo únicamente con fuerza, con fe, ¿no? Siento que lo más prudente sería encontrar un medio, es decir, tomar precauciones, pero quizá que no sean demasiado exageradas. Y ya para aprovechar y cerrar mi participación, me gustaría ofrecerle, me gustaría, discúlpenme, me gustaría darle a mi familia mi más sincero pésame, mis condolencias, entonces a mi familia de Saltillo y eh, mis condolencias. Es lo que quería hacer, con lo que quería cerrar. Muy bien, Leo, pues nos sumamos nosotros también desde Filosofando. Le mandamos un abrazo, pronta resignación a tu familia allá en Saltillo. Pablo, ¿algún cierre? No, pues igual mi más sentido pésame, Leo, Gracias. y pues pues gracias, Arthur,
por tocar este tema que siempre resulta interesante para mí, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista histórico. Y, y pues a ver con qué ocurrencia nos sales para la próxima semana. Pues sí, pues muchísimas gracias a todos. La próxima semana estamos casi cerrando nuestro ciclo de pensamiento medieval. Tenemos un par de cosas más preparadas para ustedes. No dejen de seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Instagram como Krieger Escola, en Facebook como Krieger Escola, en YouTube como Krieger Escola y encuentran Filosofando en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.